Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio LAM Austin Online. Estamos tomando este tiempo para saludar a toda la audiencia, para saludar a todos aquellos que se han conectado a esta programación. Estamos aquí con el propósito de poder compartir unos momentos con ustedes, de poder traer esperanza, de poder llevar allá a sus lugares donde ustedes se encuentran, poder compartir con ustedes algunos cantos, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Aquí estamos, me acompaña, aquí está a mi lado Bethany Cristal. Muchos la conocen como Rayito de Luz. La invitamos para que estuviera acá con nosotros para poder compartir una bendición con ustedes también. Así que vamos a iniciar con una oración. ¿Les parece bien? Solamente que antes de orar, vamos a pedirle a Bethany, Rayito de Luz, que nos ayude con la introducción, con un pequeño canto, y enseguida oramos. Adelante. Donde quiera que esté, puedo orar, y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a despertar, vuelvo a desayunar. Le doy siempre las gracias a Jehová por las cosas en la creación. Yo le oro con el corazón, en la escuela también, cuando voy a comer. En silencio yo hablo con Jehová. Donde quiera que esté puedo orar, y Jehová siempre me escuchará. Cuando voy a estudiar, donde voy a acostar, donde quiera que esté puedo orar. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Nuestro eterno Padre, gracias le damos en este momento, porque usted nos permite llegar a un día más de preparación para algunos otros, un inicio, un bendecido día de reposo. Gracias, Señor, porque usted nos permite unirnos a través de esta programación con Radio LAM Austin Online. Señor, por favor, ayude a los corazones que se están conectando, a los que ya están conectados. Ayúdelos, Padre eterno, que a través de esta programación podamos llevar esperanza y bendición. Queremos poner en sus manos esta programación. Queremos poner en sus manos, Señor, todas las necesidades de aquellos que nos sintonizan y de aquellos que no nos sintonizan. Por favor, visítelos a través de su Espíritu Santo. Tráiganos, Señor, bálsamo desde el cielo en este momento. Ayúdenos a compartir con esta querida audiencia de Radio LAM. En el nombre de Jesús. Amén. Sabe, querido Radio Escuchas, estamos viviendo en tiempos muy complicados. Y sabe que cuando llegan preguntas, llegan situaciones que uno a través del internet, a través de todas aquellas diferentes tipos de programas que hay, como el Facebook, el Instagram, el Messenger, miramos sin fines de mensajes que llegan, y todos llegan con un buen propósito de llevar esperanza en los tiempos complicados, de llevar aliento al desamparado. Pero sabe que me puse a meditar previo a toda esta situación. Estaba meditando en el libro de Job, en el capítulo 1, en el capítulo 2, se encuentra la historia de este varón de nombre Job. Dicen estos dos capítulos que la Biblia muestra que el autor de las calamidades de Job, y ahí viene la pregunta a lo que me estoy refiriendo en esta introducción. La Biblia presenta calamidades que llegaron a la vida de Job, y la pregunta es, ¿de dónde surgieron esas calamidades?
quién es el autor de las calamidades. Y en esos mensajes que yo he escuchado, que vienen de un lado y de otro, con buenas intenciones de compartir, algunos dicen, algunos mencionan que es Dios que está enojado con la tierra. Algunos otros dicen que son eventos que tenían que pasar o que tienen que pasar porque son señales de los últimos tiempos. Y algunos otros envían mensajes que no crean en Dios, que todo lo que están resolviendo, y esto me refiero al gobernador de New York, él dice, parece que estamos controlando el asunto, pero quiero dejar en claro que esto no se lo debemos a Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay sinfines de mensajes, pero a veces se va de las manos el meditar quién es el autor de todas estas catástrofes. Pues la palabra de Dios en el libro de Job, el capítulo 1, el capítulo 1, versículos 7 al 12, nos dice la Biblia, y es categórica en mostrarnos que el autor de las calamidades de Job, el autor de todo esto es sin duda Satanás. También lo identifica como el principal responsable de los problemas actuales. Al decir, mire lo que dice Apocalipsis 12:12. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran ira. En algunas otras versiones dice teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. La Biblia en estos dos versículos, en estos pasajes bíblicos, nos muestran que el autor de las calamidades que le llegaron a Job, sin duda, dice que Satanás pidió, fue con Jehová. La Biblia no especifica el lugar exacto donde fue este encuentro, los hijos de Job, los hijos de Dios, y entre ellos venía el enemigo. No se sabe dónde fue la reunión, pero es dudoso creer que fue en el cielo porque Satanás ya había sido arrojado. Entonces, donde quiera que haya sido esta dicha reunión, donde quiera que se efectuó, encontramos sin duda que fue el enemigo, Satanás, el que le hizo la petición a Dios de tocar a Job, de traer la catástrofe. Y miren lo interesante de la palabra de Dios, como ya lo decía Apocalipsis 12:12, que dice, ay de la tierra y del mar. Y el autor del Apocalipsis es el mismo Jesucristo. Y si hay alguien que conoce los eventos pasados y futuros, se llama Jesús de Nazaret. Y él es el autor del libro del Apocalipsis. Y él mismo dice, ay de la tierra y del mar. Y sabe que hay un pasaje muy interesante en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 25 al 26, que dice, Jesús le refirió, cuando Jesús le refirió esta parábola a los discípulos, les dijo lo siguiente, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, refiriéndose a Jesús. Pero dice el versículo, mire, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y cuando lo sembró, se fue. Sabe que esto va más allá de lo que se ha predicado. A veces utilizamos estos textos bíblicos en traerlos dentro de nuestras iglesias, nuestros grupos pequeños, y dialogar ahí pensando que alguno de nosotros queda dentro de esta parábola. Pero la realidad de las cosas que la parábola nos está diciendo que Jesús fue el que sembró la buena semilla. Pero Jesús mismo dice que ese Satanás que fue desechado del cielo, dice, mientras los hombres dormían,
vino ese enemigo y sembró esa cizaña. O sea que las catástrofes, hablando específicamente de lo que está abatiendo a la tierra, no es otro que el autor es el mismo Satanás, porque Jesús lo está diciendo y lo está declarando. Luego hay un libro muy interesante y aquí voy a concentrarme en este pasaje que se encuentra en un libro que lleva por título El conflicto de los siglos, página 575. Dice lo siguiente: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Escuche lo siguiente: tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. Aquí en este pasaje encontramos entonces una vez más que no es Dios el autor, es Dios que, así como le permitió que llegase a la vida de Job, así es como está permitiendo que lleguen estas pandemias a los hijos de Dios y sobre la faz de la tierra. Es Dios que permite esto. No es que son las últimas plagas del Apocalipsis. Estas son altimañas del enemigo, del diablo, que ha descendido con gran ira a la tierra y que él es el que trae. Miren lo que dice, que Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios en esta tierra. Sabe que esto que le estoy leyendo, familia, es profundo. El autor de la pandemia, el autor de esta pandemia llamada coronavirus, dice esta revelación, que es un virus que se creó Satanás utilizando a los hombres. Por eso la Biblia es categórica en decir que uno tiene que tener cuidado con la ciencia mentirosa. La ciencia tiene muchas cosas buenas, pero cuando se deja influenciar por el enemigo, encontramos que el enemigo entra a esos laboratorios, dice aquí esta escritura, entra a los laboratorios e utiliza a los seres humanos para crear todo este tipo de virus, para después esparcirlo sobre la faz de la tierra y que pongan a prueba y que destruyan a la raza. No importa si sea cristiano o no sea cristiano, se inventa este virus y se deja ir a todas partes del mundo. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Sabe que el propósito del enemigo no es quitarle la vida a los miles que ya han fallecido. No es llevar a los seres humanos a los hospitales. El plan del enemigo va más allá. El plan del enemigo es que está tratando de conquistar a este mundo. Está tratando de conquistarlo con un propósito. Si es cierto que entre sus planes es destruir a la raza humana, porque eso le duele, le hiere el corazón a Dios. Pero más allá de ese propósito, el propósito de Satanás es hacerle creer a la raza humana que ellos no necesitan a Dios y que pueden vivir en dependencia de sí mismos y que no necesitan a ese Dios. Y ese es el mensaje que nos estaba dando el gobernador de Nueva York. No necesitamos a Dios. La pandemia llegó. Nosotros hemos tomado a través de nuestra propia inteligencia, nuestro propio mérito, hemos tomado las precauciones y nosotros mismos vamos a encontrar la solución para este problema. Como dice la escritura que le compartí, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas no preparadas, que rehúsen, que desechen que Dios es el autor, que Dios
que Dios es el autor de la vida, que Dios es el que puede ayudar a la raza humana. Entonces Satanás dice que en los laboratorios, en los secretos de los laboratorios, trabaja para hacer todo esto y después que destruye, saca una solución. ¿Y cuál es? La que se está buscando hoy en día. Una vacuna para controlar este problema. Y una vez que la encuentren, Satanás fue el autor del mal y luego trae el bien a través de la vacuna. Y usted dirá, entonces no es Dios que lo va a traer, querida familia. Los secretos de la profecía dicen que Satanás obra para sí mismo. Él es el autor del mal y él encuentra o tiene preparada ya la solución para ese problema. ¿Para qué? Para ensimismarse. Él ensimismar a la raza humana y que la raza humana reciba el mensaje como de este gobernador para hacerle saber al mundo que no necesitamos a Dios. Lo que necesitamos son hombres intelectos que dirijan esta tierra por el camino correcto y que nosotros podemos ser dueños de esta propia tierra. Por eso es que los mensajes que nosotros mandamos a la gente a través de las redes sociales tenemos que tener cuidado. Dios, la palabra de Dios, no nos enseña que esta tierra se va a componer. Lo que la palabra de Dios nos enseña, que a través de las catástrofes que el ser humano pasará en esta tierra, Él mantendrá a sus hijos bajo cuidado. Eso sí enseña la Biblia, pero la Biblia no enseña que esta tierra, y mire, un texto bíblico que se utiliza mucho es aquel que, y Jehová sanará la tierra. Sí, ese texto bíblico dice que Jehová sanará la tierra, pero no esta tierra que está clamando por la bendición, que está clamando porque el pecado está ya ensimismado y la misma naturaleza clama que necesitamos salir de este mundo. Entonces, en la Biblia cuando se refiere a que Jehová sanará la tierra, no está hablando de esta tierra contaminada de pecado, está hablando en que esta tierra contaminada de pecado, al final en la segunda venida de Cristo, entonces Jehová sanará la tierra, la limpiará, la purificará, y entonces podremos vivir en una tierra distinta, diferente, y ahí sí será la mano de Jehová que sanará, que traerá la solución para nuestros problemas. Pero esta tierra, familia, cada vez irá de mal en peor. Hoy es sábado santo, glorioso de Jehová. Yo sé que los problemas, las dificultades han llegado a muchos lugares. Yo sé que en este momento la muerte, el valle de la muerte ha entrado a muchos lugares, a muchos hogares que no se esperaban estos momentos complicados. Y también sé que hay muchos lugares donde los niños están padeciendo, están sufriendo por la muerte de su padre, de su madre. Quiero decirte, querida familia, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que así como Job encontró refugio en los brazos maravillosos de Dios, que así como Job confió en las promesas de Dios a pesar que la peste había llegado, a pesar que esa peste llegó a su vida, a pesar que le robó no solamente lo material, le robó los hijos, le destruyó la familia, pero a pesar de eso, él tuvo confianza en Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que a pesar de todo eso, tarde que temprano, el sol brilló una vez más para Job. Y ese mismo Dios que hizo que el sol brillase para Job, es el mismo Dios que puede hacer que llegue la luz al final del túnel. Es el mismo Dios que puede traerte esperanza a pesar del dolor, del sufrimiento. No temas. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, la mano de Jehová te sustentará y estará siempre contigo. Querida familia, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina, a desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en los grandes lugares, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades, en las inundaciones, ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Y a ello sigue la hambruna, la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas, mire, y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más, y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. ¿Sabe qué? Eso suena terrible, eso suena catastrófico. Pero saben, querida familia, el propósito de nosotros en esta tarde no es que se concentren en esas cosas. Eso es una realidad en un lado, pero en el otro lado hay maravillosas esperanzas para los hijos de Dios. ¿Sabe que Jesús dijo, yo he vencido al mundo? Estas cosas os he hablado en alegoría, dijo Jesús en cierto momento. Pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os digo que os rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Debemos proclamar esa confianza en el poder protector de Dios. A pesar que, por un lado, nos traen noticias catastróficas, nosotros los hijos de Dios, a pesar de eso, que es una realidad y que debemos educarnos en esa realidad, nosotros los hijos de Dios, dice, debemos proclamar esa confianza en el poder protector de Dios. En medio de esta crisis que estamos atravesando, debemos recordar que la presencia de Dios nos da coraje. Como Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En palabras de Pablo nos dice que estando atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es una situación que nos golpea o que nos golpeó, pero no nos destruyó. Estamos enfrentando luchas, pruebas, dificultades difíciles, y vendrán situaciones más difíciles y desafiantes. Pero Jesús está vivo, familia. Él es nuestro refugio y fortaleza. E incluso si atravesamos el valle de la sombra de la muerte, no debemos tener miedo, porque su bastón y su vara nos consolarán. Nuestra victoria final es del Señor. Les animo, queridos hermanos, a confiar en Él en esta tarde.